Mi nombre es Teodoro Aguirre Morales. Tengo 45 años y durante los últimos 20 he trabajado como director de servicios funerarios en el cementerio del Tepeyac, en Monterrey, Nuevo León. En todo este tiempo, he supervisado miles de entierros, he ayudado a incontables familias a despedirse de sus seres queridos y he visto de todo en este negocio que la mayoría de las personas prefiere no pensar hasta que les toca enfrentarlo. Pero lo que me pasó hace un mes ha puesto en duda todo lo que creía saber sobre mi trabajo, sobre la muerte y sobre lo que realmente pasa cuando enterramos a alguien. Lo que voy a contarles suena imposible, lo admito, pero cada palabra es cierta, y tengo testigos que pueden confirmar al menos parte de los eventos que voy a describir. Y aunque han pasado ya 4 semanas desde que comenzó esta pesadilla, el ataúd sigue apareciendo, cada mañana, sin falta, como si el muerto que contiene se negara rotundamente a permanecer enterrado. Mi historia comienza el 15 de octubre de 2024, con el funeral de don Refugio Villanueva Garza, un hombre de 83 años que había fallecido de causas naturales en el hospital universitario. Era lo que nosotros en el negocio consideramos un entierro rutinario, un anciano que había vivido una vida larga, que había fallecido rodeado de su familia, sin circunstancias traumáticas o misteriosas. La familia Villanueva era una familia prominente de Monterrey. Don Refugio había sido dueño de varias empresas constructoras y había acumulado una fortuna considerable a lo largo de su vida. Su funeral fue grande, elaborado, con más de 200 personas en asistencia. Lo que no sabía en ese momento era que don Refugio había especificado en su testamento ciertos detalles muy específicos sobre su entierro. Detalles que, en retrospectiva, deberían haberme alertado de que algo no era normal en esta situación. La primera señal extraña fue el ataúd mismo. Don Refugio había ordenado que fuera hecho de una madera específica, ébano negro importado de África, y que fuera sellado con cerrojos especiales que él mismo había diseñado. No eran cerrojos normales. Tenían grabados extraños, símbolos que no reconocí, y estaban hechos de un metal que nunca había visto en mis 20 años en el negocio funerario. ¿Para qué son estos cerrojos tan elaborados?, le pregunté a doña Carmen, la viuda de don Refugio, cuando revisamos los detalles del servicio. Mi esposo era particular sobre estas cosas, me respondió, evitando mi mirada. Creía firmemente que los muertos deben permanecer muertos, y tomaba precauciones para asegurarse de eso. Era una respuesta extraña, pero en mi trabajo he escuchado creencias y supersticiones mucho más raras. Pensé que don Refugio simplemente había sido un hombre mayor con ideas anticuadas sobre la muerte. La segunda señal extraña fue la ubicación que había especificado para su tumba. No quería ser enterrado en la sección principal del cementerio, donde estaban enterrados otros miembros prominentes de la comunidad. En lugar de eso, había especificado un lugar en la sección más antigua del cementerio, en un área que rara vez se usaba porque estaba alejada de los senderos principales y era difícil de mantener. ¿Por qué ahí?, le pregunté a su hijo mayor, licenciado Roberto Villanueva. Mi padre estudió mucho sobre tradiciones antiguas, me explicó. Creía que ciertas ubicaciones tenían propiedades especiales que ayudarían a asegurar su descanso eterno. Nuevamente, sonaba a superstición, pero respetamos los deseos del difunto. La tercera señal extraña, y la que debería haberme hecho reconsiderar todo el arreglo, fue la ceremonia específica que don Refugio había solicitado. No quería un servicio religioso tradicional. En lugar de eso, había dejado instrucciones detalladas para un ritual que incluía elementos que nunca había visto en un funeral católico. Quería que se quemaran ciertas hierbas alrededor de su ataúd durante el servicio, que se recitaran oraciones específicas en latín que él mismo había escrito, y que se colocaran ciertos objetos en su tumba después del entierro. ¿Estás seguro de que esto es lo que su padre quería?, le pregunté al licenciado Roberto cuando revisamos las instrucciones. Completamente seguro, me respondió. Mi padre pasó años preparando estos detalles. Decía que había investigado métodos antiguos para asegurar que los muertos pudieran descansar en paz sin interferencias. ¿Qué tipo de interferencias? El licenciado Roberto dudó antes de responder. Mi padre creía que había fuerzas en el mundo que a veces impedían que los muertos descansaran apropiadamente.
me dijo finalmente. Creía que estos rituales lo protegerían de esas fuerzas. Era extraño, pero había trabajado con familias que tenían creencias poco convencionales antes. Mi política siempre había sido respetar los deseos de los clientes, sin importar qué tan inusuales fueran, siempre y cuando no fueran ilegales o peligrosos. El funeral se realizó según las especificaciones de don Refugio. Fue una ceremonia larga, elaborada, con los rituales extraños que había solicitado. Durante todo el servicio tuve la sensación de que algo no estaba bien, pero no podía identificar exactamente qué era. Las hierbas que quemamos, que según las instrucciones eran una mezcla de copal, romero y otras plantas que no reconocí, produjeron un humo espeso y aromático que hizo que varios de los asistentes tosieran y se sintieran mareados. Las oraciones en latín fueron recitadas por un sacerdote especializado que la familia había contratado específicamente para este propósito, un hombre mayor que parecía saber exactamente qué estaba haciendo, pero que se negó a explicarme el significado de las palabras que estaba pronunciando y los objetos que colocamos en la tumba después de bajar el ataúd. Esos objetos me inquietaron profundamente. Eran pequeñas figuras talladas en piedra, amuletos de metal con símbolos grabados y varias bolsas de tela que contenían polvos de colores diferentes. Todo parecía más relacionado con brujería que con prácticas funerarias cristianas. Pero el entierro se completó sin incidentes. Bajamos el ataúd a la tumba que habíamos cavado según las especificaciones exactas que don Refugio había dejado, más profunda de lo normal, con dimensiones específicas que formaban patrones geométricos precisos. Colocamos los objetos rituales alrededor del ataúd. El sacerdote recitó las oraciones finales y comenzamos a rellenar la tumba con tierra. Era un proceso que había supervisado miles de veces a lo largo de mi carrera. Nada podría haber salido mal, excepto que esa noche, alrededor de las 3 de la madrugada, recibí una llamada de nuestro guardia de seguridad nocturno. «Señor Aguirre», me dijo Macario, nuestro vigilante, con voz temblorosa, «necesita venir al cementerio inmediatamente. Ha pasado algo con la tumba del señor Villanueva». «¿Qué tipo de algo?», pregunté, inmediatamente preocupado de que hubiera habido vandalismo o un intento de robo. Es difícil de explicar por teléfono», respondió Macario, «pero el ataúd está fuera de la tumba». «¿Qué quieres decir con fuera de la tumba?» «Quiero decir que está encima de la tierra, junto al hoyo, como si alguien lo hubiera sacado». Pensé inmediatamente en profanadores de tumbas. Aunque era raro, ocasionalmente teníamos problemas con personas que intentaban robar objetos valiosos de tumbas recientes. Me vestí rápidamente y manejé al cementerio. Cuando llegué, Macario me estaba esperando en la entrada con una expresión en su rostro que nunca había visto antes. Se veía pálido, nervioso, como si hubiera visto algo que lo había perturbado profundamente. «¿Llamaste a la policía?», le pregunté mientras caminábamos hacia la tumba de don Refugio. «No», respondió. «Quería que usted viera esto primero». Cuando llegamos al lugar del entierro, lo que vi me dejó completamente confundido. El ataúd de don Refugio estaba efectivamente fuera de la tumba, pero no estaba simplemente colocado al lado del hoyo como si alguien lo hubiera sacado. Estaba perfectamente posicionado encima de la tierra, exactamente en el lugar donde había estado antes de ser bajado para el entierro. Pero lo más extraño de todo era que la tumba estaba completamente intacta. La tierra que habíamos usado para rellenarla estaba compactada, nivelada, como si nunca hubiera sido perturbada. No había señales de excavación. No había tierra esparcida alrededor. No había huellas de herramientas o equipamiento pesado que habría sido necesario para sacar un ataúd de ébano que pesaba más de 200 kilos. «¿Cómo es esto posible?», le pregunté a Macario. «No lo sé», respondió, negando con la cabeza. «Hice mi ronda de medianoche y todo estaba normal. Cuando regresé a las 2:30, lo encontré así. Inspeccioné el área cuidadosamente. Los cerrojos especiales del ataúd seguían intactos y sellados. No había señales de que hubiera sido abierto o manipulado. No había huellas en la tierra alrededor de la tumba. No había evidencia de vehículos pesados o equipamiento de excavación. Era como si el ataúd hubiera simplemente aparecido encima de la tierra». «¿Revisaste las cámaras de seguridad?», le pregunté a Macario.
Sí, respondió. Esa es la parte más extraña. Las cámaras no muestran a nadie acercándose a esta área en toda la noche, y no muestran el momento en que el ataúd apareció fuera de la tumba. Un momento está enterrado, y en la siguiente toma de la cámara está aquí arriba. Era imposible. Pero estaba viendo la evidencia con mis propios ojos. Decidí llamar a la familia antes de contactar a la policía. Era su ser querido, y tenían derecho a saber qué había pasado antes de que la situación se convirtiera en una investigación oficial. La reacción del licenciado Roberto fue extraña. En lugar de sorpresa o indignación, su voz sonó resignada. «Así que ha comenzado», murmuró cuando le expliqué la situación. «¿Qué ha comenzado?», pregunté. «¿Podemos reunirnos en el cementerio?», me pidió. «Hay cosas sobre mi padre que necesito explicarle». Una hora después, el licenciado Roberto llegó al cementerio acompañado de su madre, doña Carmen, y de un hombre mayor que se presentó como el doctor Eliseo Hernández, un académico especializado en historia y folclore regional. Cuando llegaron al lugar donde estaba el ataúd, doña Carmen comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de miedo. «Sabíamos que esto podría pasar», me dijo el licenciado Roberto. «Mi padre nos advirtió que era una posibilidad». «¿Qué quiere decir?». «Mi padre no era una persona normal», comenzó el licenciado Roberto. «Durante los últimos 20 años de su vida se obsesionó con ciertas fuerzas sobrenaturales que creía que lo estaban persiguiendo». «¿Qué tipo de fuerzas?». El doctor Hernández se adelantó para responder. «Señor Aguirre», me dijo, «don Refugio creía que había atraído la atención de entidades que no querían permitirle descansar en paz después de su muerte». «¿Entidades?». «Espíritus vengativos», explicó doña Carmen con voz temblorosa. «Mi esposo hizo cosas terribles cuando era joven, cosas que involucraron la muerte de personas inocentes, y creía que esas personas habían regresado como espíritus para asegurarse de que él nunca pudiera encontrar paz». La historia que me contaron durante la siguiente hora fue una de las más perturbadoras que había escuchado en mi vida. Don Refugio, según su familia, había sido responsable de la muerte de varias personas durante los años 1960 y 1970. No asesinatos directos, sino decisiones empresariales que habían resultado en accidentes fatales. Había construido edificios con materiales defectuosos que habían colapsado. Había cortado esquinas en proyectos de infraestructura que habían fallado catastróficamente. Había sobornado a inspectores para que aprobaran construcciones que sabía que eran peligrosas. Mi padre calculaba que sus decisiones habían sido responsables de al menos 20 muertes, me dijo el licenciado Roberto. Y durante los últimos años de su vida comenzó a experimentar cosas, apariciones, voces, objetos que se movían solos. Creía que los muertos lo estaban acosando, añadió doña Carmen, que estaban esperando el momento de su muerte para arrastrarlo con ellos. Por eso todos los rituales elaborados, explicó el doctor Hernández. Por eso los cerrojos especiales, la ubicación específica de la tumba, las ceremonias de protección. Don Refugio esperaba que estos elementos lo protegerían de la venganza post-mortem. Pero aparentemente no funcionaron, concluyó el licenciado Roberto, mirando el ataúd que yacía encima de la tierra. Era una historia increíble, pero explicaba todos los aspectos extraños del funeral de don Refugio. No habían sido supersticiones inofensivas. Habían sido intentos desesperados de protegerse contra fuerzas sobrenaturales vengativas. «¿Qué sugieren que hagamos?», les pregunté. «Tenemos que volverlo a enterrar», dijo doña Carmen, «pero esta vez con protecciones más fuertes». «¿Qué tipo de protecciones?». El doctor Hernández sacó varios libros antiguos de una bolsa que había traído. «He estado investigando casos similares», me explicó. «Hay precedentes históricos de muertos que se niegan a permanecer enterrados debido a complicaciones espirituales». Durante las siguientes horas, mientras el sol comenzaba a salir, desarrollamos un plan para reenterrar a don Refugio con protecciones adicionales. El doctor Hernández había traído objetos adicionales que, según él, ayudarían a reforzar las barreras espirituales. Más amuletos, cristales específicos, hierbas adicionales para quemar. También decidimos hacer modificaciones a la tumba misma. La haríamos más profunda,
añadiríamos capas de sal alrededor del ataúd y colocaríamos símbolos de protección tallados en piedra en las paredes de la tumba. El reentierro se realizó esa misma tarde, solo con la familia inmediata presente. Fue una ceremonia aún más elaborada que el funeral original, con rituales que duraron más de 3 horas. Cuando terminamos, todos esperábamos que el problema hubiera sido resuelto. Estábamos equivocados. La siguiente mañana, Macario me llamó nuevamente. El ataúd había aparecido fuera de la tumba otra vez. Esta vez, decidimos instalar cámaras de seguridad adicionales dirigidas específicamente hacia la tumba de Don Refugio. Queríamos documentar exactamente cómo estaba ocurriendo esta imposibilidad. Volveremos a enterrar el ataúd, y esa noche nos quedamos a vigilar en persona. El licenciado Roberto, el doctor Hernández, Macario y yo nos instalamos en mi oficina con monitores que mostraban la tumba desde múltiples ángulos. Durante las primeras horas todo se veía normal. La tumba permanecía intacta, sin señales de perturbación, pero a las 2:47 am, las cámaras captaron algo que me heló la sangre. Primero, la tierra sobre la tumba comenzó a moverse, no como si alguien estuviera excavando desde arriba, sino como si algo estuviera empujando desde abajo. La tierra se elevaba en patrones ondulados, como si el suelo mismo estuviera respirando. Luego, gradualmente, el ataúd comenzó a emerger. No fue sacado por fuerzas externas. Simplemente se elevó desde la tierra como si estuviera flotando, levantándose lentamente hasta que quedó completamente expuesto encima de la tumba. Pero lo más perturbador de todo fueron las figuras que aparecieron alrededor del ataúd mientras emergía. Eran figuras translúcidas, apenas visibles en las cámaras infrarrojas, pero claramente presentes. Había al menos 10 de ellas, todas de diferentes edades y apariencias, todas mirando hacia el ataúd, con expresiones que incluso a través de las cámaras de seguridad se veían hambrientas. ¿Están viendo esto?, susurré, aunque obviamente todos estábamos viendo lo mismo. «Son ellos», dijo doña Carmen con voz quebrada. «Son las personas que murieron por culpa de mi esposo». Las figuras permanecieron alrededor del ataúd durante varios minutos, como si estuvieran realizando algún tipo de vigilia o ritual. Luego, una por una, se desvanecieron, dejando el ataúd solo encima de la tierra intacta. «¿Qué quieren?», le pregunté al doctor Hernández. «Justicia», respondió. «Reconocimiento. Quieren que Don Refugio pague por lo que les hizo». «Pero está muerto», señalé. «¿Qué más pueden hacerle?» «Pueden asegurarse de que no encuentre paz», explicó el doctor Hernández. «Pueden mantenerlo en un estado de limbo espiritual, negándole el descanso eterno. ¿Y seguirán sacando su ataúd cada noche? Hasta que se satisfaga su necesidad de justicia», confirmó. Durante las siguientes semanas, el patrón se repitió. Cada día enterrábamos el ataúd de Don Refugio. Cada noche, las figuras espectrales lo sacaban nuevamente. Las cámaras de seguridad documentaron el proceso completo, pero no había nada que pudiéramos hacer para detenerlo. Probamos diferentes enfoques. Contratamos a un sacerdote para realizar un exorcismo. Consultamos con curanderos tradicionales que realizaron limpias espirituales. Incluso consideramos cremar el cuerpo de Don Refugio, pero la familia se negó a permitirlo. Mi padre específicamente pidió que no fuera cremado, insistió el licenciado Roberto. Creía que la cremación haría que su alma fuera más vulnerable a ataques espirituales. La situación comenzó a atraer atención no deseada. Otros empleados del cementerio comenzaron a hablar sobre el ataúd que no se queda enterrado. Los rumores se extendieron por la comunidad y comenzamos a tener problemas con curiosos que venían al cementerio para ver el fenómeno por sí mismos. También comenzamos a experimentar otros problemas sobrenaturales. Las figuras espectrales que aparecían cada noche para sacar el ataúd de Don Refugio comenzaron a manifestarse en otras partes del cementerio. Visitantes reportaron haber visto apariciones, escuchado voces, sentido presencias amenazantes. Es como si la presencia de Don Refugio estuviera atrayendo a otros espíritus inquietos, observó el doctor Hernández. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, desesperado por encontrar una solución. Hay una posibilidad, dijo el doctor Hernández después de mucha reflexión.
pero requerirá que la familia de don Refugio haga algo que podría ser muy difícil para ellos. ¿Qué? Tienen que hacer restitución pública por los crímenes de don Refugio, explicó. Tienen que reconocer públicamente lo que hizo, pedir perdón a las familias de las víctimas y hacer compensación financiera. ¿Cree que eso satisfaría a los espíritus?, preguntó doña Carmen. Es posible, respondió el doctor Hernández. Los espíritus vengativos a menudo buscan reconocimiento y justicia más que venganza pura. Si sienten que finalmente se ha hecho justicia, podrían permitir que don Refugio descanse. Fue una propuesta difícil para la familia. Hacer restitución pública significaría admitir culpabilidad en múltiples muertes, potencialmente exponerse a demandas legales, y definitivamente destruir la reputación de don Refugio y posiblemente la de toda la familia. Pero después de otro mes de lidiar con el ataúd que aparecía cada noche y con la creciente actividad paranormal en todo el cementerio, la familia finalmente accedió. El licenciado Roberto organizó una conferencia de prensa donde confesó públicamente los crímenes de su padre. Leyó una lista de las 20 personas que habían muerto debido a las decisiones negligentes de don Refugio, pidió perdón a sus familias y anunció la creación de un fondo de compensación financiado con el patrimonio de don Refugio. Mi padre cargó con la culpa de estas muertes durante décadas, declaró el licenciado Roberto ante las cámaras. Ahora, como su familia, asumimos la responsabilidad de hacer lo correcto por las víctimas y sus familias. La reacción pública fue intensa. Algunas familias de las víctimas expresaron gratitud por finalmente recibir reconocimiento y compensación. Otras expresaron ira porque había tomado tanto tiempo. Los medios de comunicación cubrieron extensamente la historia, especialmente cuando se filtraron rumores sobre los aspectos sobrenaturales de la situación. Pero lo más importante fue lo que pasó esa noche en el cementerio. Por primera vez en 6 semanas, el ataúd de don Refugio permaneció enterrado. Las cámaras de seguridad mostraron actividad espiritual alrededor de su tumba, pero esta vez era diferente. Las figuras espectrales aparecieron como siempre, pero en lugar de sacar el ataúd, simplemente se quedaron paradas alrededor de la tumba durante unos minutos. Luego, una por una, se desvanecieron y no regresaron. Han pasado 2 semanas desde la confesión pública y el ataúd de don Refugio ha permanecido enterrado. La actividad paranormal en el cementerio ha disminuido significativamente. Las apariciones han cesado, las voces han parado, y la sensación general de inquietud que había caracterizado el lugar durante meses finalmente se ha disipado. Pero esta experiencia ha cambiado fundamentalmente mi comprensión de mi trabajo y de lo que realmente significa la muerte. Durante 20 años pensé que mi papel era simplemente ayudar a las familias a enterrar a sus muertos y seguir adelante con sus vidas. Pensé que la muerte era un final, que una vez que alguien estaba en el suelo, mi responsabilidad terminaba. Ahora sé que la muerte es más complicada que eso. Sé que las acciones que tomamos en vida pueden tener consecuencias que se extienden mucho más allá de nuestra muerte física. Sé que los muertos no siempre descansan en paz, especialmente si han dejado asuntos sin resolver en el mundo de los vivos. También he aprendido que los vivos tienen responsabilidades hacia los muertos que van más allá de simplemente enterrarlos con dignidad. A veces, tenemos que enfrentar las verdades incómodas sobre las personas que hemos perdido. A veces, tenemos que hacer justicia en nombre de aquellos que ya no pueden hablar por sí mismos. La familia Villanueva tuvo que enfrentar la realidad de que su patriarca no había sido el hombre honorable que habían creído que era. Tuvieron que tomar la decisión difícil de sacrificar su reputación y su riqueza para hacer lo correcto por las víctimas de don Refugio. Pero al hacerlo, finalmente permitieron que su padre encontrara la paz que había estado buscando durante décadas. El caso de don Refugio me ha enseñado que mi trabajo como director de servicios funerarios no se trata solo de enterrar cuerpos. Se trata de ayudar a cerrar ciclos, de asegurar que tanto los vivos como los muertos puedan encontrar paz, de mediar entre el mundo físico y el mundo espiritual. Ahora, cuando trabajo con familias para organizar funerales, hago preguntas diferentes. No solo sobre las preferencias ceremoniales o las consideraciones financieras,
sino sobre la vida completa de la persona fallecida, sobre si hay asuntos sin resolver, conflictos no reconciliados, injusticias que necesitan ser abordadas. Porque he aprendido que a veces, cuando apenas terminamos el entierro, el ataúd vuelve a aparecer fuera de la tumba, y cuando eso pasa, es porque los muertos están tratando de decirnos algo importante sobre la vida que acabó y sobre las responsabilidades que los vivos tienen hacia aquellos que se han ido. La muerte no siempre es el final. A veces es solo el comienzo de una conversación diferente entre los vivos y los muertos. Una conversación sobre justicia, sobre responsabilidad, sobre la necesidad de hacer las cosas bien antes de que sea demasiado tarde. Y mi trabajo, como he aprendido de la manera más difícil, es ayudar a facilitar esa conversación, sin importar qué tan incómoda o difícil pueda ser. El ataúd de Don Refugio finalmente permanece enterrado, pero la lección que su caso me enseñó permanecerá conmigo por el resto de mi carrera, y probablemente por el resto de mi vida. Los muertos no siempre descansan en paz, y cuando no lo hacen es porque nosotros, los vivos, tenemos trabajo por hacer.